Era muy de mañana. El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo, el de la calle Rivadavia. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaba gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Y aquel Perón retumbaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé a los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literalmente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que no bien las conocieron les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Obviamente el 17 de octubre del 45 es una fecha fundamental en la historia política argentina contemporánea. Hay dos protagonistas principales de esa gesta histórica, uno va a ser Perón y otro va a ser la clase trabajadora. Perón, como se sabe, es un militar que es uno de los oficiales que en el 43 toman el poder a través del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, y contra todo lo que se pensaba, él no toma un lugar decisivo dentro de la misma, o sea, no busca posiciones jerárquicas y demás, sino que él pide que le den la Subsecretaría de Trabajo y Previsión, y a partir de ahí genera toda una política de retribución y de lograr los derechos de los trabajadores. Al ocupar la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es lo estratégico para la construcción del movimiento obrero y de la relación con las masas, al ocupar esa secretaría comienza un profundo proceso de transformación en el mundo laboral. La lucha por los derechos de los trabajadores van generando una imagen de Perón distinta en la percepción que tienen los trabajadores, de los funcionarios, de la gente que ocupa cargos en el gobierno. Esto, por supuesto, esta disputa con las patronales, con los sectores de la burguesía y de la oligarquía, lo lleva a Perón a construir una base de apoyo en los trabajadores y a enfrentar a los sectores poseedores del capital. Perón, ya por su carácter de militar, había estado recorriendo el país, había estado designado en distintas unidades, en las provincias, en distintos lugares de la Argentina, y seguramente había visto la realidad social que vivían muchos de estos trabajadores. El caso de los peones rurales, el caso de los que trabajaban en los quebrachales, en los ingenios, era lamentable. Lo que hay que entender, quizás entender por qué el peronismo prendió tanto en las clases humildes, fue porque Perón les devolvió la dignidad. En muchos casos trabajaban toda su vida, dejaban la salud de su familia, de sus hijos, porque en ese momento el trabajo infantil estaba al orden del día, y cuando ya no servían más, porque estaban viejos o porque habían quedado con alguna mutilación, con algún problema grave de salud, se los echaba y pasaban a engrosar las filas de parias que tenía la Argentina. Pero claro, como en toda acción de política, cuando vos estás haciendo algo, le estás dando a alguien, le estás sacando a otro sector. Bueno, aquí le está sacando al sector privilegiado, a la oligarquía, a los sectores concentrados de poder, que hasta ese momento manejaban a gusto y piacere la economía argentina. Y ese será el choque irreversible que conformará el imaginario de nuestro pueblo. El imperio o la nación, las fuerzas de la dependencia o los que luchan por la liberación. Bueno, toda esta política contrapuesta entre ambos sectores lleva a un momento donde no se puede estirar más de la cuerda, donde los sectores estaban enfrentados de forma virulenta y no hay manera de retroceder en ese enfrentamiento, y lo que los sectores oligárquicos concentrados del poder y demás
algunos militares, algunos marinos, etcétera, logran que a Perón le saquen todos los cargos que tienen, la Secretaría de Trabajo y Previsión, Vicepresidencia de la República, etcétera, y que lo detengan y lo confinen en la isla de Martín García. Y la detención se explica en el marco de esta disputa que se origina entre Perón y los trabajadores y nuestra burguesía y los dueños del capital concentrado. Porque esta disputa por la renta, al avanzar en los derechos sociales, al avanzar en puntualizar cómo se debe trabajar, cuáles son las condiciones y el medio ambiente en el que se desenvuelve la vida laboral, hay una disputa por la renta que los dueños del capital sienten que pierden y comienzan a conspirar. Mientras Perón está en la isla Martín García, escribe algunas cartas, una de las cuales está dirigida a Evita, una carta muy cariñosa. Le dice que no se preocupe, que él ahora lo que va a hacer es pedir la baja, que se va a olvidar de la política, que se va a olvidar de todo, que se van a casar y que se van a ir a vivir al sur para estar tranquilos y bueno, para que se termine toda esta novela. La cartita esa, Perón la entrega, sabiendo que el que la lleva la va a abrir, se la va a dar a otro oficial que la va a abrir, y ese oficial a un oficial superior que la va a abrir, y ese a otro superior que la va a abrir, y eso así va a llegar a la Rosada y al poder, y el poder va a decir, este hombre no hace más política, que venga y hable. Hay muchos nombres en danza, ¿no? Hay muchos dirigentes, por ejemplo uno de ellos Cipriano Reyes, que organizaron a muchos de los trabajadores, ¿no es cierto?, de las personas a las quienes ellos representaban en sus fábricas, en los frigoríficos. Pero es como dice como la obra de Lope de Vega, ¿no? Fuente Ovejuna. Fue el pueblo. Unos se iban llamando a otros, ¿no? Y bueno, es así que empiezan a venir desde Berisso, desde la zona de San Martín, desde Loma de Zamora, desde Lanús, de La Plata, a pie, caminando, cruzan el riachuelo, primero cruzan por los puentes, después levantan los puentes para que no puedan pasar y cruzan a nado, empiezan a llenar las calles de la ciudad. Y esto también es algo para la historia, ¿no? Porque empieza a recorrer Buenos Aires un grupo de gente desconocida para quienes eran en ese momento los que habitaban la ciudad. Y bueno, finalmente, entre esa multitud que había estado esperando durante todo el día, ya de noche, le piden a Perón que salga al balcón porque tenían miedo de que incendiaran la Casa Rosada. Perón mismo cuenta y dice en ese momento que cuando sale al balcón de la Plaza de Mayo a hablar, ve semejante multitud como nunca había visto en su vida y que no sabe qué decir. Y que él mismo, para ganar tiempo, le pide a todos los presentes que entonen el himno nacional argentino antes de que él hablara, con el fin oculto, digamos, de él pensar qué era lo que iba a decirle a los trabajadores. En ese discurso, Perón tiene algunas definiciones clave, ¿no? Una de ellas es decir que cuando se piensa en la patria, no se piensa en las casas o en los campos, sino en los hermanos, ¿no? En los compatriotas. Eso es la patria. O sea, una visión humana de la patria, no teórica y abstracta. Y después el mensaje a los trabajadores, que se unan y que sean más hermanos que nunca. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. Por eso yo siempre digo que el 17 de octubre las masas van como
como con su identidad política anterior, van anarquistas, comunistas, socialistas, pero de allí, de esa plaza, ese 17 de la noche van a salir peronistas.